Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Pues bien, vamos a arrancar con el siguiente tema, que es continuación del tema que vimos la clase pasada respecto al comercio exterior. Aquí nos vamos a meter algunos detalles que necesitamos entender y conocer del comercio exterior. Por eso se llama generalidades del comercio exterior. El primer punto que vamos a analizar y del que vamos a hablar es de las mercancías. Estas mercancías que son objeto del comercio exterior, las cuales deben de cumplir ciertas características para que puedan ser contempladas dentro de este ámbito. Primero que nada, una mercancía para que sea objeto de comercio exterior tiene que cumplir tres características. La primera de ellas es basarse en una necesidad. Recuerden que les comenté que para que cualquier mercancía pueda salir del país e ingresar a otro país, necesita una razón de ser, por lo cual debe haber un contrato de compraventa que indique que esa mercancía va con fines de satisfacción de necesidades por la compraventa de las mismas. Esto va a justificar su entrada al país para que no pueda tener ninguna restricción en ese sentido. La segunda, que tiene que ser una mercancía legal, una mercancía que esté dentro de los parámetros legales para ser comercializable, es decir, armas, pólvora, drogas no serían parte de este conjunto de mercancías, puesto a que están dentro del ámbito ilegal, salvo que sea por parte de las secretarías de defensa específicamente quienes se encarguen de estas movilizaciones de mercancías. Y por último, tiene que ser transportable, es decir, tiene que tener las características para poder ser transportada por contenedor o por cualquier medio de almacenamiento y por cualquier tipo de transporte, ya bien sea un transporte terrestre, ferroviario, marítimo, fluvial, aéreo o incluso postal. Aunque todas las mercancías vienen de distintos lugares y mayormente distinto al lugar de destino, las mercancías extranjeras son las no declaradas ante aduana, el cual es el organismo competente para la permisología de su movilización de un lugar a otro. Es decir, las mercancías extranjeras son todos los productos de otros países, pero no significa que sean mercancías de comercio exterior, puesto a que no han cumplido con los requisitos solicitados por el país al que van a ingresar, por lo cual son única y exclusivamente mercancías extranjeras. Ahora bien, cuando estas mercancías ya cumplen con los procedimientos de entrada en el marco de la legalidad, se convierten en mercancías nacionales, que son todas aquellas que cuentan con toda la permisología establecida para su movilización e ingreso al país para su posterior comercialización. Pueden ser mercancías nacionales o también las podemos encontrar como mercancías nacionalizadas, es decir, que ya cumplieron con todos los procesos, permisos, despacho aduanero, validación y ya pueden ingresar al país para ser comercializadas o bien transformadas, porque ojo, más adelante ustedes verán regímenes aduaneros y verán las razones por las que una mercancía ingresa. Una mercancía puede entrar al país de forma general para su comercialización, productos que compran para vender. Pero hay otras mercancías que ingresan al país únicamente para ser transformadas, para ser elaboradas, ¿sí? O para ser etiquetadas y se regresan a su país de origen, por lo cual no pasan ningún proceso de compraventa. Pero eso lo van a checar más adelante, solamente es para que tengan la idea general. El segundo punto que tenemos que analizar en estas generalidades pues es el transporte, ¿sí? Conocer los diferentes medios por los cuales nosotros podemos transportar una mercancía. Sabemos que existen los camiones, los trailers, que existen los buques, que existen los aviones, ¿sí? Que existen los ferrocarriles que transportan mercancía. Pero bueno, necesitamos conocer un poquito más de ellos para poder entender. En el caso del transporte internacional, bueno, pues es el conjunto de medios de transporte que actúan en un espacio geográfico determinado,
y en un marco ordenado a ese efecto, ¿ok? Esto incluye medios de transporte propiamente dichos como tal, terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, la infraestructura, es decir, que si voy a utilizar transporte aéreo es porque existen pistas, porque existe un aeropuerto donde va a llegar. Si voy a utilizar transporte terrestre es porque existe una infraestructura carretera. Si voy a utilizar el transporte ferroviario es porque existe una estructura en cuanto a vías, en cuanto a puntos de destino a través del sistema ferroviario, que existen puertos, que existen terminales marítimas, ¿ok? Es decir, que existen las herramientas en materia de infraestructura para poder utilizarlos. Y debe haber una organización que se encargue de regular este proceso. El transporte internacional representa dentro del área de servicios en el comercio internacional uno de los aspectos más importantes que deben conocer los operadores tanto por la incidencia en los costos del mismo como por los riesgos que representa el traslado de una mercancía, como por las áreas operacionales paralelas que el mismo produce. Es decir, al hablar de transporte internacional, pues tenemos que conocer todos los pros y los contras para poder decidir cuál es el mejor medio de transporte para hacer llegar mi mercancía, cuál es la mejor forma para optimizar mis costos y asegurar que la mercancía llegue en tiempo y forma a su destino. En el caso del transporte terrestre, bueno, tenemos los camiones puerta a puerta, limitado por la geografía, relativamente rápidos, versatilidad, que son de las características que tiene. En el caso de los trenes, bueno, maneja grandes volúmenes de carga. Obviamente es mucho más lento porque pues no se compara la velocidad que podría tener un camión, un tráiler contra un ferrocarril. Y obviamente está muy limitado porque tiene que existir un sistema ferroviario. Si son lugares donde no existen vías, pues definitivamente nunca va a poder llegar el tren con mercancía. En el caso del transporte marítimo, sus principales ventajas es que maneja servicios regulares y eficientes, es decir, es que hay servicio constante de embarques marítimos. Hay un trato igualitario para los embarcadores, maneja grandes volúmenes de cargas, es decir, hay buques portacontenedores que manejan hasta 8,000 como mínimo y hasta 24,000, que es el buque más grande, que es el Super Mega Panamax, se le llama, que es el super buque portacontenedores que puede manejar hasta 24,000 contenedores de 20 pies. Y pues obviamente los fletes son más económicos. ¿Por qué son económicos? Uno, porque se complementa con carga de diferentes empresas, porque los tiempos de entrega son un poquito más largos, ¿sí? Y esa velocidad que a lo mejor yo podría solicitar en un transporte aéreo reduce los costos. Dentro de las desventajas que encontramos en el transporte marítimo, pues lentitud en el transporte, que es lo que les comentaba, llegada a pocos puntos, aunque actualmente la única desventaja que podríamos manejar en ese sentido es que obviamente no todos los países tienen puerto. Entonces, muchos países tienen que desembarcar, muchos barcos tienen que desembarcar en otros países y después vía carretera hacer llegar las mercancías, porque pues obviamente no todo es mar. Tenemos países y ciudades internos en los diferentes continentes. Y pues la dependencia de otros transportes, como les decía, al llegar a un punto donde no es mi destino, pero es el único lugar al que puedo llegar, las mercancías las tengo que trasladar a su destino final por otro medio de transporte. En el caso del transporte aéreo, bueno, rapidez de entrega, ¿no? Obviamente los vuelos son mucho más rápidos. Tiene mayor alcance, por eso le llama penetración continental, porque pues obviamente puede llegar a cualquier parte, siempre y cuando haya aeropuertos o pistas de aterrizaje. Menor costo de embalaje, exactamente como si lo comparamos con los buques, por ejemplo, que tenemos que asegurarnos de que la mercancía vaya perfectamente embalada, protegida, para que no se dañe en la manipulación que se tiene. De hecho, por ahí les envié un videillo con un contenedor con vinos que se rompió. Bueno,
En el avión no hay tanto riesgo de daño de mercancías, salvo que el avión se desplome, se incendie. Entonces el embalaje es mucho más práctico y es menor el costo. Puntualidad, obviamente los vuelos casi nunca se retrasan, salvo por cuestiones ya muy fuertes. Cantidad de destinos es ilimitado, ¿sí? Como les decía, donde existe un aeropuerto o una pista de aterrizaje puede llegar. Y la seguridad. Su principal desventaja, que es muy caro. Y que no todas las mercancías pueden ser transportadas vía aérea. ¿Por qué? Porque los vuelos o los aviones no tienen la capacidad para llevar cualquier tipo de mercancía. Existe algo que se llama transporte multimodal. El transporte multimodal es cuando una mercancía no puede ser llevada del punto A al punto B en el mismo transporte. Requiere de un transbordo que va de un tipo de transporte a otro. Es decir, de un transporte terrestre a marítimo, de un transporte marítimo a terrestre para llegar a su destino, o en su caso de un transporte terrestre a un transporte aéreo o viceversa. Dentro de las ventajas que tiene el sistema multimodalismo es 1. Descongestión de los puertos marítimos. Obviamente, si hay mucha mercancía almacenada en los puertos, porque pues obviamente no es el destino final, el transporte terrestre puede ir liberando la mercancía y llevándola a sus destinos. Menores costos en el control de las mercancías, mayor seguridad del recaudo de los tributos. Cuando hablamos de tributos hablamos de impuestos. Autocontrol del contrabando, porque el sistema multimodal está regulado y tiene que estar verificado. Reducción de costos en la recaudación de tributos aduaneros. Mayor competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque ya no es una limitante el que nada más haya un puerto, sino que, ok, hay un puerto, pero mi mercancía va a otro lugar, no importa, contrata un multimodal donde tu mercancía llegue en barco, la descargan a un transporte terrestre y el transporte terrestre te lo lleva, no pasa nada. Y menores precios de las mercancías importadas, ¿ok? Todo esto pertenece a la cadena de transporte multimodal, que es suministro. Bien, el siguiente punto que tenemos que analizar es quiénes participan en el comercio exterior. ¿Quiénes son esos agentes de comercio que facilitan, ¿sí?, el trabajo del comercio exterior como tal? Primero tenemos a las autoridades aduaneras, que son las encargadas de regular todos los procesos que se llevan a cabo. Tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de regular las leyes, promover las estrategias para las facilidades aduaneras. Tenemos a las aduanas, que son estos puntos federales geográficos por donde tienen que entrar y salir las mercancías previamente revisión y autorización. Y tenemos el Servicio de Administración Tributaria, que es el que se encarga de regular todos los impuestos y algunas funciones aduaneras dentro de los recintos. Necesitamos de un exportador y de un importador. Necesitamos de alguien que venda sus productos nacionales al mercado extranjero y necesitamos a un comprador que requiera adquirir esos productos nacionales, esos productos internacionales para la satisfacción de necesidades. Requerimos de agencias aduanales, ¿sí? Requerimos de estos organismos especializados que tienen todas las herramientas, toda la infraestructura para apoyar a los exportadores, apoyar a los importadores a que su proceso de exportación e importación se cumpla cabalmente al 100%, y bien si hay algunos inconvenientes o inconsistencias, pues bien, estas agencias aduanales también tienen las herramientas para poder solucionar, ¿sale? El agente aduanal, quien es el que va a representar al exportador o al importador en todo el proceso, ¿sí?, a través de su patente que tiene que adquirir en la Secretaría de Economía, que lo acredita para ser el intermediario y llevar a cabo todas las funciones dentro de un proceso de exportación e importación.
Dentro de las características principales del agente aduanal o de sus funciones, pues que nos ayuda a reducir los costos, ya que maneja las mejores estrategias para nuestro proceso de exportación, nos ayuda a cumplir con la ley, ya que se debe de apegar a todos los procesos establecidos por la ley aduanera, la ley de comercio, el Código Fiscal de la Federación, y maneja tiempos logísticos, es decir, maneja un proceso calculado para que nuestro proceso de exportación se cumpla. Tenemos a los tramitadores aduanales, que en este caso son ustedes, los cuales son los encargados de tener listas toda la papelería, toda la información, todos los procesos bien definidos de una operación de comercio exterior. Los tramitadores aduanales son los que conocen al 100% toda la operatividad del comercio exterior y de las aduanas, procedimientos, documentos, legislación operativa. Los agentes aduanales se apoyan 100% del trabajo de los tramitadores aduanales. Las empresas exportadoras se apoyan 100% con el trabajo y el conocimiento y la capacitación de los tramitadores aduanales. Empresas logísticas, que son las encargadas de proporcionarnos las herramientas en transporte, en planificar, en determinar una logística de 0 a 100, desde que la mercancía se produce, se empaqueta, se embarca, pasa por aduanas, sale de la aduana, llega al país destino, se vuelve a embarcar, se entrega al consumidor. Sí, estas empresas logísticas nos facilitan el trabajo, ya que muchas de ellas manejan servicios multimodales, manejan todos los tipos de transporte, manejan el almacenamiento en cargas contenerizadas. Entonces nos ayudan y facilitan al trabajo aduanero.